Antes de empezar con el video, queremos mandar nuestros saludos de cumpleaños a Fercha Moon y Sonia Guanaco por el 23 de febrero, Montserrat Morales por el 17 de febrero, Roxy Vela por el 22 de febrero, Yukita por el 10 de febrero, a Perla Sofía, a Helen y a María Angélica López, muchas felicidades. Lo que la muerte me enseñó. Capítulo 5. Lo que el amor me enseñó. Kana observó al duque Ygritte con una inquietud creciente. Desde que Pisco había llegado a dejar aquel recado, el hombre no había vuelto a pronunciar una sola palabra. El silencio no era natural en él. Fue entonces cuando el duque dejó sus cubiertos sobre la mesa y rompió el silencio. Kana, hay algo importante de lo que quiero hablar contigo. Ella levantó la vista de inmediato. Su reacción fue dócil mientras asentía con esa obediencia que había aprendido a mostrar desde el día en que él la rescató de una vida que prefería no recordar. Por supuesto, padre, todo lo que soy ahora es gracias a usted, dijo con una voz que parecía contener sinceridad. Me dio un hogar, un nombre, una familia. Nunca olvidaré su amabilidad. Haré cualquier cosa que esté en mis manos para corresponderle por usted y por esta casa. El duque la observó en silencio, asintiendo con una lentitud difícil de interpretar. Finalmente ha llegado una propuesta de matrimonio para ti. El cambio fue inmediato. La expresión de Kana se congeló por una fracción de segundos antes de recomponerse, pero no fue suficiente. Es de Félix Lepig, vizconde de Parabour, el segundo hijo de la familia Lepig. Su primer matrimonio terminó en divorcio hace 2 años. Cada palabra pareció caer sobre ella como una sombra. No era un joven heredero prometedor. No era alguien que ella pudiera moldear con facilidad ni descartar sin consecuencias. La familia Lepig tiene una larga y noble historia. Una alianza con ellos sería una gran oportunidad para nuestra casa y para ti si este matrimonio se realiza. La silla entonces se deslizó bruscamente contra el suelo cuando Kana se puso de pie. Su reacción fue demasiado rápida, demasiado emocional. Pero padre, Parabour está demasiado lejos. Es una tierra fría, aislada. No conozco a nadie allí. Su voz comenzó a quebrarse, pero no se detuvo. Y él ya está en sus 30. Es demasiado mayor para mí. La ironía era tan graciosa. Ella que había sonreído y conversado dulcemente con hombres que casi duplicaban esa edad cuando le convenía. Y ahora encontraba insoportable esa diferencia. Tampoco sabemos por qué se divorció. Lo siento, padre, pero no puedo hacerlo. Haré cualquier cosa que me pida, cualquier cosa menos esto. Entonces cayó de rodillas frente a él con desesperación, aferrándose como una niña aterrada, y lloró sin contenerse. Su cuerpo temblaba mientras sus lágrimas manchaban la ropa del duque. Ygritte apoyó su mano sobre su cabeza y la palmeó con suavidad. Está bien, si es así como te sientes, no puedo obligarte, dijo en voz baja, y el alivio en el rostro de Kana fue inmediato. La abrazó con más fuerza, agradecida, confiada, convencida de haber ganado, pero lo que ella no vio fue como los ojos verdes del duque se endurecieron. No vio cómo su mirada se volvía fría, porque la propuesta nunca había existido. Había sido solo una mentira, un anzuelo cuidadosamente diseñado para comprobar la verdad de las palabras de Pisco Adam. El muchacho había sido bastante claro. Cuando escuche sobre el matrimonio llorará, pondrá excusas, se aferrará a usted, le dirá que hará cualquier cosa por la familia excepto obedecer. Y había sucedido exactamente así. Incluso su promesa había sido una mentira, y más tarde, en la soledad de su estudio, el duque volvió a abrir la nota que Pisco le había entregado. Era una dirección ubicada en Trocan. Si quiere conocer el pasado de esa mujer, vaya a este lugar, recordó las últimas palabras del muchacho. El duque exhaló lentamente y luego ordenó que prepararan todo para partir a Trocan temprano por la mañana. Lynette sonrió al escuchar el entusiasmo con el que Pisco relataba su encuentro con el duque de Ygritte. Hablaba con una mezcla de orgullo y alivio, como si aún no terminara de creerse lo que había logrado. Comentó que pese a la fama de ser un hombre frío y calculador, el duque poseía una mente abierta, más de lo que los rumores permitían imaginar. Le dije lo que querías que le dijera sobre Kana, y también le hice una propuesta adicional. No estoy seguro de cómo lo va a tomar, pero espero haberle dejado una buena impresión. Lynette lo miró con curiosidad. La palabra propuesta quedó suspendida entre ambos. Quiso preguntar, quiso saber, pero se contuvo. Hacía tiempo que había comprendido que no tenía derecho a cruzar ciertos límites, que no debía reclamar un lugar que no le correspondía. La vida de Pisco no le pertenecía. Sus decisiones, sus riesgos, sus intenciones eran solo suyas. Lo único que podía permitirse era una cercanía cuidadosamente delimitada, una relación que debía permanecer dentro de los márgenes de lo amical. Por cierto,
Kana quiere saber cómo va la situación entre el príncipe heredero y tu princesa. Era una excusa transparente, aunque sus palabras no eran mentira, la curiosidad que realmente la consumía era otra. La propuesta de matrimonio entre Lynette y Pinberg, pero Pisco no tenía el valor ni el derecho de preguntarlo directamente. Creo que sería bueno que fuéramos a Trocán. Es un largo viaje y... No, lo interrumpió Lynette con suavidad, pero sin dejar espacio a discusión. Sé que dije que iríamos juntos, pero he decidido que iré sola. El ceño de Pisco se frunció de inmediato. Ya te he arrastrado a esto por demasiado tiempo. Y como te dije, quiero que vivas una buena vida, Pisco. Nuestro trabajo aquí ha terminado. Gracias por todo. La desesperación lo atravesó sin previo aviso. Se levantó bruscamente de su silla como si permanecer sentado significara aceptar esa despedida. Las palabras entonces comenzaron a salir de su boca sin orden ni filtro, acumulando razones, excusas y advertencias. Kana está a punto de perderlo todo. Temo que pueda hacerte algo si vas sola. Lynette bufó con incredulidad. ¿Por qué estás siendo tan sensible con esto? Trocán es mi hogar, Pisco. Pero Kana es peligrosa. ¿Y crees que yo soy una inocente paloma? Sus ojos se encontraron. No hubo suavidad en su mirada, solo una verdad cruda. Mírame, Pisco. Soy alguien que está intentando arruinar la vida de otra persona. ¿Crees que eso me convierte en alguien justa? El silencio que siguió fue incómodo. Dejemos todo aquí. Lynette entonces se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta, decidida a poner fin a esa conversación, a esa etapa, a todo lo que no debía continuar. Pero antes de alcanzarla, la voz de Pisco volvió a sonar quebrada e incapaz de resignarse. En tu primera vida, yo también estaba allí. Sus pasos se detuvieron y su corazón dio un vuelco. En esa vida, Kana fue quien te mató, ¿verdad? Continuó él con una angustia que no intentó ocultar. Pero ¿por qué no pude protegerte? ¿Por qué te dejé morir? Lynette cerró los ojos por un instante antes de girarse. No nos conocíamos, respondió finalmente ella. Ni siquiera sabíamos de la existencia del otro. Lynette le sostuvo la mirada un segundo más antes de agregar. Y es bastante presuntuoso de tu parte asumir que nos conocíamos en una vida pasada. Sus palabras fueron deliberadamente frías, precisas y crueles. Luego se marchó. Lynette sabía lo que había hecho, sabía que había golpeado el lugar exacto donde más le dolía a Pisco, el lugar donde su origen, su posición y todo aquello que siempre lo había hecho sentirse fuera de lugar seguía siendo una herida abierta para él, pero también sabía la verdad. Hubo un tiempo en que se preguntó por qué nunca lo conoció en su primera vida, por qué alguien como él, alguien que ahora ocupaba tanto espacio en su presente, no había existido en su pasado, y finalmente lo entendió. Fue precisamente porque no lo conoció que murió de una forma tan absurda, pero comprenderlo no cambiaba nada. No cambiaba el camino que ya habían elegido, no cambiaba todo lo que habían sacrificado para llegar hasta ese punto, y sobre todo, no cambiaba la realidad más cruel de todas. Ya era demasiado tarde para considerar que en esta vida ellos dos habían tenido una oportunidad. Kana descendió del carruaje después de un viaje largo y silencioso. El duque solo le había dicho que se preparara, que deseaba llevarla a un lugar donde conocería a alguien importante. No le había dado más explicaciones, pero en cuanto sus ojos se posaron sobre el lugar, su rostro palideció al reconocerlo. Era la baronía de Dikla. Kana, ¿reconoces este lugar? Preguntó el duque de Ygritte, observándola con una atención que no dejaba espacio para el error. Kana negó de inmediato, intentó recomponerse tragando el nudo en su garganta. Dijo que entendía porque las palabras del príncipe Argos habían sembrado dudas en él, pero que todo debía ser un malentendido, que ella no era esa mujer, que jamás podría ser Kana Broisar. «Mírame, padre, soy tu hija», insistió, con una sonrisa que temblaba en los bordes. «¿Cómo podría siquiera matar a alguien cuando no puedo ni matar a una mosca?» Pero antes de que pudiera seguir hablando, las puertas se abrieron y una voz sonó detrás de ellos. «Hola, Kana. Bienvenida de nuevo a Trocán». Lynette apareció al otro lado del umbral, sonriendo, pero no era una sonrisa de bienvenida. Pinberg leyó la carta que Lynette le había enviado. Desde hacía varios días su prometida permanecía en Trocán, atendiendo personalmente los asuntos relacionados con Lois. En la carta, Lynette explicaba con precisión cada decisión que había tomado y agradecía su comprensión y apoyo. Era una carta correcta, impecable, digna de una futura emperatriz, pero completamente vacía. No había un solo rastro de añoranza, ningún te extraño, ningún te espero verte pronto, ni siquiera una torpe concesión emocional que rompiera la perfección de sus palabras. Nada
nada que le perteneciera a él. El papel crujió suavemente entre sus dedos. En ese momento su asistente habló informándole que durante la estadía de Lynette no se había reportado nada impropio entre ella y Pisco Adam. Según los informes, el hombre parecía decidido a establecerse en Lois y había comenzado a integrarse con facilidad, ganándose la confianza de los lugareños, trabajando junto a ellos, caminando entre ellos como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, como si tuviera derecho a quedarse. Y aquello solo hizo que una mezcla amarga de irritación, desprecio y una punzada de celos se agitara en el pecho de Pimber. Pisco Adam no tenía derecho a echar raíces, no tenía derecho a construir una vida, no tenía derecho a existir cerca de Lynette como algo más que una sombra pasajera, porque el destino de alguien como él no era pertenecer, sino cargar con la mancha de su sangre y desaparecer con ella. Pimber entonces dejó la carta sobre la mesa, pero la presión de sus dedos quedó marcada en el papel. Preparen el carruaje, debo ir a ver a mi prometida de inmediato. Su voz fue tranquila, pero en sus ojos escarlatas no había afecto. Cana observó en silencio cómo la conversación entre el duque de Ygritte y Lynette fluía con cortesía. Él expresó su sincero agradecimiento por haber conseguido, gracias a la gestión de Lynette, los páramos que durante tanto tiempo había intentado adquirir. Incluso se permitió elogiarla, admirando que alguien tan joven fuera quien asumiera la dirección y el peso de los asuntos de la familia de Claghill. Pero ante aquello, Lynette negó con suavidad. «Oh no, la cabeza de esta casa sigue siendo mi padre, su excelencia. Sin embargo, debido a un desafortunado accidente, quedó postrado en cama». Sus ojos dorados se desviaron entonces hacia Cana con intención deliberada. El rostro de la joven palideció. Desde entonces, mi abuelo y yo nos hemos hecho responsables de los asuntos familiares. El aire se volvió más denso. Cana no pudo permanecer callada e intervino con una sonrisa forzada, recordando en voz alta que la propia Lynette había dicho durante la reunión del té de la señora Refugh que su padre se encontraba recuperado. Luego giró el rostro hacia el duque como si buscara en él una confirmación, como si quisiera anclar su versión en la autoridad de su presencia y sostener la ilusión de su propia inocencia. Pero Lynette solo sonrió. Es verdad, yo difundí ese rumor con la esperanza de que llegara a oídos de quien correspondiera. Fue el acto desesperado de una hija que buscaba justicia para su padre. Las palabras cayeron como una sentencia y Cana sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si una verdad invisible comenzara a rodearla. Y ya que estamos en el tema, ¿no quisieras pasar a saludarlo, Cana? La muchacha negó apenas, entonces fingió debilidad, alegó cansancio, el largo viaje, el mareo, el agotamiento, cualquier cosa que le permitiera escapar, pero Lynette no cedió. Puedes descansar aquí, por supuesto. De hecho, tengo una medicina muy eficaz para el mareo. ¿Recuerdas a los Renfri, verdad? Solías trabajar con la esposa del curtidor y aún conservo la dosis que le diste a mi sirvienta, ¿lo recuerdas? Las palabras se cerraron alrededor de Cana como una trampa y como un animal que finalmente comprende que el cazador nunca dejó de seguir su rastro. Cana sintió el pánico ascender por su espalda y justo cuando buscaba otra excusa, las puertas del salón se abrieron. La madre de Lynette entró sosteniendo una bandeja con un pequeño frasco de vidrio, pero la mujer que apareció ante ellos apenas conservaba rastros de quien alguna vez había sido. Sus ojos dorados, antaños llenos de vida, ahora estaban opacos y hundidos. Su piel lucía pálida, casi translúcida. Sus mejillas se habían consumido y el hueso de su esternón se marcaba bajo la tela. Era el rostro de alguien desgastado por años de vigilia, de alguien que había entregado su propia vida al cuidado de un cuerpo que no despertaba. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron sobre Cana, la bandeja cayó al suelo. El sonido del metal resonó en el salón. La mujer avanzó y tomó por los hombros a Cana con manos temblorosas. Cana se giró instintivamente hacia el duque, buscando auxilio, pero desde el momento en que habían cruzado aquellas puertas, él había permanecido distante, silencioso, como un hombre que simplemente cumplía con entregar aquello que había recibido como parte de un acuerdo. Lynette se acercó entonces y sostuvo a su madre fingiendo calmarla. Como puede ver, duque Ygritte, mi familia ha sido golpeada por múltiples desgracias. Un incendio nos arrebató todo, luego alguien atacó a mi padre y desde entonces mi madre ha sido quien lo ha cuidado. Ha sido su doctora, su guardiana, su última esperanza. Lynette hizo una breve pausa. Por favor, no dude en dejar a la señorita Ygritte en manos de mi madre. Estoy segura de que sabrá atenderla adecuadamente. Cana negó con rapidez, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Además, añadió Lynette sin siquiera mirarla, hay algo que
deseo discutir con usted en privado, duque. El duque observó en silencio a las tres mujeres y finalmente asintió. Sin mirar atrás, siguió a Lynette fuera del salón, dejando a Kana gritando y rogando, pero sus palabras murieron en el vacío. La puerta se cerró y ambas mujeres quedaron solas. Kana retrocedió cuando vio a la madre de Lynette acercarse. Comenzó a insultarla desesperada. La llamó miserable, acabada, repugnante. Le ordenó que no la tocara, pero la mujer no se detuvo y cuando menos lo esperó la abofeteó. El golpe arrojó a Kana al suelo y la chica intentó resistirse, pero la fuerza de aquella mujer no provenía de su cuerpo, sino del odio profundo. La sostuvo con firmeza, con manos que no temblaban. Tomó el frasco, lo destapó con los dientes y vertió el contenido en la boca de Kana, obligándola a tragar mientras ésta se retorcía ahogándose, incapaz de escupirlo. El duque de Ygritte observó al barón Dicla en silencio. El rostro del hombre estaba desfigurado. No era una simple cicatriz ni una huella limpia de una herida antigua. Era un mapa de carne torcida. El duque frunció el ceño preguntándose si las heridas sufridas 2 años atrás realmente habían sido tan brutales, pero la verdad era otra. Verán, aquellas marcas no habían sido obra del atacante original, sino de la señora Hill, quien, consumida por el odio y la impotencia, había descargado sobre el responsable de su miseria toda la furia de una esposa que había visto su mundo arder. Pero el duque, sin conocer ese detalle, solo vio a un hombre destruido. Un hombre cuya vida había sido reducida a una existencia miserable, todo a causa de la muchacha a la que él mismo había acogido bajo su techo. Incluso después de escuchar el pasado de Kana Broyser, el duque había tenido dudas. Era difícil reconciliar la imagen de aquella joven frágil, de voz suave y manos delicadas, con la figura de alguien capaz de provocar tanta devastación. Pero ver al varón con sus propios ojos disipó cualquier ilusión, y entonces Lynette dio el último golpe. Le entregó un reloj desgastado sin valor aparente, salvo por una cosa: ese objeto había sido encontrado en el lugar del ataque. Ahora que le he entregado lo que deseaba y le he mostrado aquello que necesitaba ver, ¿existe alguna razón para que el duque de Ygritte permanezca aquí? Después de todo, ambos entendemos que su presencia aquí nunca fue casual. Usted no vino como padre, vino como alguien que desea deshacerse de un problema, ¿verdad, duque de Ygritte? Las palabras lo dejaron inmóvil, como si hubieran arrancado una verdad que ni siquiera él había querido nombrar. Fue entonces cuando lo entendió. Desde el momento en que aquel joven Pisco se presentó ante él hasta la entrega de los páramos, hasta ese mismo instante, todo había sido guiado por la joven mujer que ahora estaba frente a él. El duque de Ygritte no era un hombre ingenuo, había construido su poder a través de decisiones audaces, sobreviviendo a traiciones y negociaciones donde un solo error significaba la ruina. Su trayectoria lo había convertido en un hombre capaz de leer a las personas con precisión, y sin embargo había sido conducido hasta ese punto sin oponer resistencia. Los ojos dorados de Lynette Dicla no temblaban. No había odio visible, no había ira, solo una certeza fría y absoluta. Y en ese instante, el duque comprendió que no estaba frente a una joven noble jugando a la política, sino frente a alguien que no era ordinaria. ¿Piensas hacerle daño a esa niña?, preguntó finalmente. Por primera vez, algo parecido a la culpa cruzó su voz, pero Lynette negó suavemente. No soy tan imprudente como para manchar mis propias manos, su excelencia. No era una negación, era más bien una declaración de límites. Kana Broyser vivirá con las consecuencias de sus actos, nada más y nada menos. El duque sostuvo su mirada unos segundos más, buscando algo, arrepentimiento, crueldad, duda, pero no encontró nada que pudiera desafiar. Le deseo buen viaje de regreso a Peritos, añadió Lynette con la misma calma. Cuando Kana volvió a despertar, lo primero que sintió fue el hedor amargo de la medicina aún adherido a su paladar. Era un sabor insistente, invasivo, imposible de ignorar, y entonces, como si ese mismo sabor le hubiera arrastrado de regreso al presente, escuchó la voz de Lynette. Ese olor debe traerte algunos recuerdos, ¿no es así? Kana giró el rostro hacia ella. Sus ojos verdes estaban cargados de un odio crudo, como el de un animal herido que ya no tenía razones para fingir docilidad. ¿Por qué los mataste, Kana?, continuó Lynette observándola sin apartar la mirada. Pensé que habías dicho que no eras capaz de matar ni a una mosca. No había nadie más en la habitación, ningún testigo, ninguna necesidad de seguir mintiendo, y entonces Kana dejó escapar todo lo que había estado conteniendo. Sí, los maté. ¿Y qué? ¿Qué valor tenían esas escorias? ¿Es un pecado tan grave acabar con algo que nunca debió existir? Lo único que hice fue darles un final más digno del que merecían. El silencio que siguió fue breve pero suficiente. ¿Y mi padre?, preguntó Lynette. La expresión de Kana se tensó.
Él me atacó primero, gritó. Yo solo me defendí. Tomé lo primero que encontré y lo golpeé. Fue él quien tropezó, fue él quien cayó. Fue su propia debilidad lo que lo mató. Su respiración se volvió irregular, pero aún así continuó. ¿Pero por qué me juzgas, Lynette? Admítelo. Tú también lo querías muerto. Tu padre era una carga, una mancha en tu vida perfecta. Admítelo. Eres igual que yo. Pero sus palabras murieron en su garganta porque ya no estaban solas. Kana lo sintió antes de verlo. Esa presencia. Giró lentamente y entonces lo vio. Los ojos escarlatas del príncipe heredero la observaban en silencio. No había sorpresa en su rostro, tampoco ira, solo una fría certeza. El príncipe Pimber lo había escuchado todo. Cada palabra, cada confesión, cada intento inútil de justificarse. Kana abrió los labios desesperada, pero ya no importaba lo que dijera. No importaba cuánto intentara reconstruir la imagen que había destruido con su propia voz. Pimber ya había escuchado lo suficiente para conocer la verdad. Después de que Kana fuera arrastrada y arrestada conforme la ley de Cantonius, Lynette y Pimber salieron a caminar por los jardines de la mansión. El aire era limpio, sereno, demasiado sereno para alguien que por fin había conseguido que Kana enfrentara la justicia y pagara por cada uno de sus crímenes. Sin embargo, Lynette no sentía nada. No sintió alivio, ni siquiera satisfacción, menos tristeza. Era como si al alcanzar el final de su venganza hubiera descubierto que no había nada esperándola al otro lado. Anhelar felicidad en una vida construida sobre el rencor era en sí mismo una contradicción, y aún podía recordarlo. El calor devorando su piel, el humo llenando sus pulmones, su voz quebrándose mientras nadie acudía a salvarla. Aquella hoguera no solo había consumido su cuerpo, también había reducido su existencia a cenizas, y aunque ahora caminaba nuevamente entre los vivos, esa muerte seguía adherida a ella como una sombra que el tiempo no podía borrar. Esta nueva oportunidad no había sido un renacimiento, solo era una extensión de su condena, porque quien regresa impulsado por el odio no revive para vivir, revive para terminar lo que empezó. ¿Cómo sabías que vendría a verte, Lynette? ¿Esperabas que escuchara todo? Ella levantó la mirada hacia él y por un instante sintió el peso de su propia existencia. Pimber siempre había sido recto, luminoso, alguien que avanzaba sin mancharse, y aún así ella lo había arrastrado a su oscuridad sin dudarlo. Pensé que si le enviaba una carta a usted vendría su gracia. Lamento haberlo usado. Lynette hizo una pausa. Desde el principio me acerqué a usted con esa intención. Me aproveché de su bondad, de su rectitud. Hice todo lo necesario para ganar su favor, pero la versión de mí que usted conoce no es real. Es solo una máscara construida sobre resentimiento y egoísmo. Lynette Diclahill no es alguien digna ni pura. Es alguien capaz de destruir a otros para cumplir sus propios deseos egoístas. Confesó ella. No merezco ser feliz, Su Alteza, así que por favor júzgueme, condéneme, no me perdone jamás. No soy alguien que merezca caminar a su lado. Ella había usado a las personas como piezas, había calculado cada paso, cada palabra, por lo tanto no tenía derecho a pedir nada más. Pero Pimber no se apartó. Por el contrario, dio un paso hacia ella y la abrazó. El gesto fue tan repentino y firme que fue irrevocable. Aunque me utilices, está bien. Lynette se quedó inmóvil. Aunque sigas haciéndolo, también está bien. Continuó él, su voz baja. Aunque el odio sea lo único que te sostiene, no me importa. Si tu alma se hunde, descenderé contigo. Si tus manos se manchan, las mías también lo estarán. Su abrazo se tensó apenas. No necesito que seas buena, no necesito que seas inocente, solo necesito que existas. Esa era su verdad, su elección. Pero Lynette no respondió. Su cuerpo permaneció inerte entre sus brazos, sin corresponder ni resistirse. Pimber se apartó ligeramente y cuando vio sus ojos sintió miedo. No había odio en ellos, no había dolor, no había nada. Era la mirada de alguien que ya había aceptado su propia condena. Desesperado, tomó sus manos. Pimber habló de huir, de ir a un lugar donde nadie los conociera, donde no existieran títulos ni deberes, donde pudiera escribirle poemas, donde el tiempo no los persiguiera, donde pudieran existir como dos personas comunes libres de todo. Vayamos lejos, a un lugar donde nadie pueda encontrarnos, donde tu corazón no tenga que seguir luchando, pero quédate conmigo, Lynette. El silencio que siguió fue largo, pero finalmente Lynette habló. Yo no le temo el odio, Su Gracia. Siempre supe que cuando todo terminara no habría felicidad esperándome, porque la venganza no es un camino hacia la paz. Kana, Argos, Pimber y ella. 4 almas condenadas por decisiones que no podían deshacerse. 4 almas que ya no podían regresar a quienes fueran. Yo no soy como usted. Yo no puedo... No. La interrumpió Pimber. Yo soy igual que tú. Sus palabras la obligaron a mirarlo. Y entonces él confesó lo que le había hecho a Pisco. Cómo había deseado matarlo, cómo había decidido en cambio condenarlo a una vida mucho peor. Todo por egoísmo, todo por miedo a perderla. No era honorable. No era puro, nunca lo había sido. Soy débil, mezquino, egoísta
respuesta y aún así sigo eligiéndote. Y fueron justamente esas palabras las que destruyeron la última barrera que Lynette había intentado mantener. Ella observó con impotencia al hombre que le recordó su yo anterior. Un amor destructivo, un amor cruel. Y esa era la razón por la que no podía permitirlo. He celebrado mi cumpleaños número 18 2 veces. Pinberg frunció el ceño, desconcertado. La miró como si intentara descifrar si aquello era una metáfora o una confesión, pero Lynette no se detuvo. En mi primer cumpleaños, mi madre no estuvo allí. En su lugar estuvo Kana Bruyser. El nombre cayó entre ellos como una grieta. La amé como si fuera mi propia hermana. Le confié mis afectos, mis pensamientos, mi vida entera, pero ella sedujo al hombre que yo amaba y después provocó mi muerte. Pinberg se quedó inmóvil, su respiración se volvió más lenta. ¿Tiene idea de quién era ese hombre?, continuó Lynette, su voz firme pese al peso de sus palabras. Era su hermano, Argos Kendrick. Los ojos de Pinberg se dilataron, endureciéndose con una mezcla de incredulidad y algo más oscuro, algo que ni siquiera él podía nombrar. Detente, no quiero escuchar más. Pero Lynette negó suavemente. Antes de amarlo a él, antes de ayudarlo a convertirse en emperador, fui yo quien contribuyó a su muerte. Lo elegía a él, lo protegía a él, permanecía a su lado mientras usted era traicionado y asesinado. El silencio se volvió insoportable. Por eso no puede amarme, Su Alteza, no debe perdonarme jamás. Pinberg no respondió de inmediato, pero en su interior algo se retorcía. No era el horror de haber muerto, no era la traición, era una emoción más cruda e irracional. La idea de que Lynette hubiera amado a Argos, que hubiera entregado su corazón a alguien tan insignificante como él, estaba tan lleno de desprecio y de celos. El día del incendio, la mitad de mi rostro quedó marcada. Perdí la vista de uno de mis ojos. Nadie quiso mirarme después de eso, nadie quiso permanecer a mi lado excepto él. Fue el único que me ofreció afecto, o al menos eso creí. Mi amor por él me cegó más que mis propias heridas. No vi sus verdaderas intenciones. Usó el nombre de mi familia, usó nuestra fortuna y me usó a mí. Pinberg lo observó en silencio. ¿Por qué me dices todo esto? La respuesta de Lynette llegó sin vacilar. Porque no soy digna de su devoción ciega a su gracia. Porque sé lo que ese tipo de amor puede hacerle a una persona y no quiero que usted se convierta en lo que yo fui. Por primera vez, algo en Pinberg se quebró. No, solo di la verdad. Di que me odias por lo que le hice a Pisco Adam y ahora intentas herirme de la misma forma, intentas alzarme, hacerme sentir pequeño e insignificante. Su voz perdió su antigua nobleza, se volvió cruda y humana. ¿Cómo puedes estremecerte por alguien como él? ¿Cómo puedes permitir que un don nadie ocupe un lugar en tu corazón mientras yo? El príncipe digno, el heredero impecable, el hombre que nunca se relajaba, todo eso desapareció. Me has arrastrado a una humillación que jamás había conocido. Sus manos se aferraron a ella con una firmeza que rozaba la desesperación. Y aún así, no voy a dejarte ir. Sus ojos ardían con una resolución enfermiza. No puedo vivir sin ti, Lynette, así que si me usaste, yo también te usaré. Si tu destino es la infelicidad, entonces me aseguraré de que permanezcas en ella conmigo. Lynette lo miró en silencio, observó cómo el hombre que alguna vez había sido símbolo de rectitud ahora se desmoronaba frente a ella. No por debilidad, sino por amor, un amor que había dejado de ser puro para convertirse en necesidad, obsesión y condena. Cuando el juicio de esa mujer termine, llevaré a cabo nuestra ceremonia de compromiso, dijo él, su voz recuperando una calma que resultaba más aterradora que cualquier arrebato. Pisco observó el lugar decadente en el que alguna vez creció. Habían pasado más de 10 años y aún así nada parecía haber cambiado. Las viejas fachadas seguían agrietadas, con la pintura descascarada. Las calles polvorientas conservaban ese mismo aire de abandono. Así fue hasta que se detuvo frente a una casa destartalada. Al entrar, el olor a alcohol, humo y madera vieja lo recibió como un viejo conocido, y frente al fuego estaba el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre la vida, o al menos todo lo que alguien como él necesitaba saber para sobrevivir en un mundo que no ofrecía misericordia. Hugo, más viejo, más ancho, más descuidado, pero esencialmente el mismo. Hey, despierta, viejo. Ya estoy aquí. Todavía entumecido por el alcohol, el viejo alzó la cabeza con lentitud. Sus ojos turbios al principio se enfocaron poco a poco hasta que el reconocimiento los endureció. ¿Por qué carajos estás aquí? Recuerdo haberte dicho que jamás regresaras. ¿Y qué es toda esa basura que llevas puesta? Ve al grano. Dudo que hayas venido a recordar viejos tiempos. Ni la brusquedad ni la lucidez de Hugo habían cambiado. Pisco soltó una risa baja y se sentó a su lado como si el tiempo no hubiera pasado. Bueno, la última vez que te pregunté por
¿Por qué me enviaste a Trocan? No respondiste. Pensé que tal vez hoy tendría mejor suerte. Hugo lo miró de reojo, sus ojos violetas más apagados se posaron sobre él, pero no permanecieron allí. Se desviaron hacia el fuego de la chimenea, donde las brasas crepitaban con un ritmo lento. Guardó silencio durante un largo rato hasta que finalmente habló. Después de que tu padre murió, pensé en adoptarte. No tenía herederos y pensé que podrías ocupar ese lugar y heredar mi oficio. Sus labios se torcieron apenas. Tenías talento. No pestañeabas cuando veías las cabezas rodar. Ni siquiera cuando la madre de ese príncipe gritó y suplicó hasta desgarrarse la garganta. Tú solo observabas, te adaptabas. El hombre hizo una pausa. Pero después de 2 semanas, entendí algo. Sus ojos no se movieron del fuego. Tú no pertenecías aquí. Pisco arqueó una ceja con una sonrisa cargada de cinismo. El mismo hombre que había visto en él el potencial de un verdugo ahora le decía que no pertenecía a ese mundo. Oh, su tío en el fondo siempre había sido un sentimental disfrazado de monstruo. Hugo soltó un resoplido como si pudiera escuchar sus pensamientos. Deja de joder. Lo más probable es que un día hubieras terminado cortando mi cabeza o yo la tuya. Así funcionan las cosas aquí. Finalmente lo miró de frente. ¿Y en qué clase de problema te metiste? Hace unos días vinieron unos guardias imperiales, exigiendo que te reclamara como mi hijo adoptivo. Pisco dejó escapar una risa genuina. ¿Y no sientes que gracias a mí has ascendido de categoría? Hugo soltó una carcajada áspera. ¿Crees que el único miembro de la realeza con la que he tratado fue un príncipe? Ese mocoso puede besar mi culo. La aspereza entre ellos era la misma de siempre. Insultos disfrazados de conversación, desprecio disfrazado de afecto, pero la verdad era más que simple. Ese era su lenguaje, la única forma que tenían de decirse que aún se reconocían, en cierto modo. Pisco entonces se levantó y miró alrededor una vez más. Tú y papá siempre me decían que no mirara árboles que no podía trepar, que no deseara lo que no me correspondía. Sus ojos se suavizaron apenas. Intenté no mirar hacia arriba, intenté no desear nada, pero una vez que ves algo que hace que tu mundo deje de ser suficiente, ya no puedes volver atrás. El silencio se volvió más denso. Intenté convencerme de que no era para mí, pero cuando algo sigue persiguiéndote, incluso cuando corres en la dirección opuesta, entonces solo queda una respuesta, ¿verdad? Hugo escupió el suelo. Si esperas que te dé un consejo sabio, jódete. Pero luego añadió con una voz más baja. Solo recuerda mantener la cabeza en su lugar, mocoso. Pisco sonrió con una sonrisa sincera. Gracias. No añadió nada más, porque ambos sabían que ese gracias lo decía todo. Entonces se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde irás ahora? Preguntó Hugo sin mirarlo. Pisco se detuvo y se giró para mirarlo para responder honestamente. Bueno, a recoger algunas flores de no me olvides y granadas. Pero sin esperar respuesta, Pisco cruzó el umbral y se marchó de allí. Todo lo que Lynette sabía sobre el paradero de Pisco era que no se encontraba en la colonia donde había crecido. Eso solo podía significar una cosa: había desobedecido las órdenes de Pinberg, y en silencio rogó que no regresara, que se alejara tanto que ni el nombre de ese imperio pudiera alcanzarlo, que encontrara un lugar donde nadie lo llamara verdugo, donde nadie lo recordara ni quién había sido, un lugar donde pudiera ser libre. Desde la noche en la que ella le había confesado toda la verdad al príncipe heredero, algo también había cambiado en Pinberg, y mientras era guiada hacia la sala de audiencias, Lynette reflexionó sobre lo que Pinberg querría sin notar la figura inmóvil en el extremo del pasillo. Era Argos, oculto entre las sombras. La observaba con una expresión rota. Desde que el acuerdo entre la casa Dicla y el imperio se concretó, ya no quedaban obstáculos formales para el compromiso entre Lynette y Pinberg. Nadie se oponía, nadie excepto él. Pero su oposición por sí sola no tenía peso suficiente para detener el curso de las cosas. Para cuando Lynette salió del despacho de Pinberg, su expresión era sombría. El cansancio se había asentado en su rostro como una segunda piel. Argos se acercó a ella con cautela y le preguntó si había discutido con su hermano. Lynette negó suavemente, asegurándole que no había ocurrido nada y que prefería que las cosas permanecieran así. Ella no deseaba convertirse en la razón de un conflicto entre ellos. No quería ser la grieta que terminara de romper lo que aún quedaba en pie. Lynette, mi hermano y yo nunca fuimos compatibles desde el principio, así que no tienes que preocuparte por eso, dijo Argos con una sonrisa débil. Ella lo miró y como siempre que lo hacía, una parte de su mente se desbordó, porque había un tiempo en el que ese rostro había sido su refugio, un tiempo en el que su voz había sido suficiente para calmar cualquier temor. Lo había amado con una fe absoluta, ciega, una fe que no pedía nada a cambio, porque no concebía la posibilidad de la traición, pero esa vida ya no existía. Ese amor pertenecía a una versión de ella que había muerto entre el fuego y la desesperación. Ahora al mirarlo ya no sentía amor, solo era el eco de algo que alguna vez fue. Hoy
es un buen día, podríamos hablar como antes o simplemente ver cosas hermosas. Preguntó Argos, torpe como si no estuviera seguro. Lynette sonrió no porque sintiera felicidad, sino porque entendía que ese podía ser su último gesto de misericordia hacia él. Una vez fuera, el aire exterior era fresco, indiferente a todo lo que estaba por romperse. Argos habló sin parar, llenando el silencio con palabras que no sabían a dónde ir. Como siempre, llevaba consigo su cuaderno. Sus manos se movían con familiaridad mientras dibujaba, capturando su imagen con esa habilidad que nunca había desaparecido. Lynette a su lado permaneció quieta. Ese día había decidido concederle ese momento, dejarle conservar esa ilusión, aunque fuera por última vez. Pero a medida que los minutos pasaban, algo dentro de ella comenzó a ceder. Pronto anunciarán oficialmente mi compromiso con el príncipe heredero, dijo entonces ella, pero sus palabras quedaron suspendidas entre ellos. Será una celebración formal dentro de poco. Su voz era plana, sin entusiasmo, y fue entonces cuando Argos lo entendió. Lynette no era feliz, y al reconocer esto, un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Qué sucedería si Pinberg no existiera en sus vidas? 2 noches después, el palacio celebró una fastuosa recepción para inaugurar oficialmente la nueva temporada social. Una tras otra, las damas se acercaron a Lynette. Algunas la felicitaron por su compromiso, otras para escuchar los detalles que rodeaban el escándalo que ya había incendiado la sociedad. La supuesta hija del duque de Ygritte, Cana. Así, el escándalo había estallado y se había propagado como fuego entre los arones, pero entonces una nueva ola de murmullos recorrió el salón mientras las miradas se dirigieron hacia la entrada. El duque de Ygritte había llegado, y su presencia inevitablemente atrajo la atención de todos. Después de haber estado involucrado, aunque fuera indirectamente, en el escándalo de Cana, su aparición no podía pasar desapercibida. Pero no fue él quien robó el aliento del salón, fue el joven que caminaba a su lado. Alto, elegante, su porte era natural, y cuando sonreía, las damas que lo observaban no podían evitar sonrojarse. Lynette, por su parte, sintió toda una tormenta cruzar por su rostro. Habían pasado días sin noticias suyas, días en los que se había obligado a aceptar que quizá nunca volvería a verlo. Había aprendido a convencerse de que su ausencia era necesaria. Así que, ¿por qué estaba allí? Y como si respondiera al llamado de su confusión, los violetas ojos de Pisco se alzaron y se encontraron con los suyos, para luego caminar hacia ella. Es un placer conocerla. Mi nombre es Pisco Ygritte, señor de Grandor. Se presentó él, y el aire abandonó los pulmones de Lynette, y entonces lo recordó. La conversación que tuvieron, la propuesta, la razón por la que él había pedido los páramos, y sin darse cuenta, Lynette sonrió. Fue una sonrisa real que no había mostrado en mucho tiempo. ¿Me concedería esta pieza de baile, mi señorita? Preguntó él extendiendo la mano, y había tantas cosas que quería preguntarle, como dónde había estado, ¿estás bien? ¿Por qué regresaste? Pero sobre todo quería decirle lo mucho que lo había extrañado. Sin embargo, ninguna de esas palabras abandonó sus labios y en su lugar susurró: te ves muy diferente a la última vez que te vi en un lugar como este. Pisco sonrió de lado. Lo suficiente como para atreverme a pedirle un baile a una hermosa princesa. Ella dejó escapar una risa. Eres un tonto. Lo sé, pero este tonto aún recuerda la primera vez que vio a una hermosa princesa bailar un vals. Se veía tan bonita que no pudo apartar los ojos de ella. La música los envolvió, sus manos se encontraron y por un momento el mundo dejó de existir. Ambos se movieron con naturalidad, no había dudas ni vacilación, solo el ritmo y la cercanía que siempre había estado allí, pero el tiempo siempre es cruel y finalmente la música terminó. Ha sido un placer bailar con usted, señor de Grandor, dijo Lynette con suavidad, haciendo que Pisco se sonrojara. Vamos, trátame como solías hacerlo, princesa. Pero ese falso título la golpeó más fuerte de lo que esperaba y Lynette se vio obligada a desviar la mirada, incapaz de ocultar el calor en su rostro. Y entonces él se inclinó ligeramente hacia ella, lo suficiente para que nadie más pudiera escucharlo. Escuché que el juicio de Cana será pronto. Deberíamos devolverle un poco de su propia medicina. Susurró. La traición no siempre llega con una señal en la mano, a veces llega con una sonrisa que ya conoces, y eso fue lo que Cana sintió en el instante en que vio a Pisco aparecer junto a Lynette. Pero no fue solo su presencia, sino la familiaridad con la que permanecía a su lado, y entonces lo supo. Ellos se habían conocido hacía 2 años, 2 años trabajando juntos, 2 años preparando su caída. El aire abandonó sus pulmones y en su lugar nació el rencor más primitivo que había sentido. Cana gritó, su voz
voz se desgarró contra los muros de piedra mientras los insultaba. Los llamó cobardes, parásitos, traidores, demonios. Se aferró a los barrotes hasta que sus manos dolieron, hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero nada de eso cambiaba la realidad. Ella seguía allí tras las rejas, condenada por el asesinato de 3 personas y por el intento de asesinato del barón Dicla. Lynette no mostró ni un solo atisbo de culpa. Si se hubieran tratado de cargos simples, quizás hubiera sido llevada a la guillotina y hubieras tenido una muerte rápida, dijo como si hablara del clima. Pero el emperador sospecha que eres una bruja y lo más probable es que mueras en la hoguera. Entonces dio un paso más cerca como si quisiera contarle un secreto. Morir quemada duele demasiado. Lo peor es que puedes escuchar todo hasta el final. Tus propios gritos, el crujir de tu piel, el sonido de tu carne abriéndose. Kana la miró horrorizada y en ese instante el pasado regresó como un reflejo cruel, porque alguna vez ella había estado donde Lynette estaba ahora. Alguna vez ella había sido la que miraba hacia abajo y Lynette había sido la que temblaba, pero los papeles se habían invertido. Y unos días después, el juicio de Kana comenzó. Ese mismo día también se consolidaría el ascenso de Pimber como el siguiente emperador y el día en que anunciaría oficialmente su compromiso con Lynette. Tenía que apresurarse, especialmente después de enterarse de que Pisco Adam, o mejor dicho, Ygritte, había sido adoptado por el duque de Ygritte. Esa noticia lo había inquietado profundamente porque Pisco había pasado a ser un tipejo fácil de eliminar a un verdadero estorbo. Y hablando de estorbos, en ese momento la puerta se abrió sin previo aviso y Argos entró con una botella de licor y 2 copas de cristal, con una sonrisa relajada y una excusa demasiado conveniente. Pensé que deberíamos celebrar, dijo con ligereza y Pimberg lo miró con sospecha. Su hermano no era un hombre que celebrara el éxito ajeno, pero Argos, como si hubiera anticipado esa reacción, tomó una de las copas, la llenó y bebió un largo trago frente a él sin vacilar, como si quisiera demostrar que no había nada que temer. Pimberg observó el gesto y quizás por el peso de los últimos días que había sido insoportable, pensó que un poco de alcohol no vendría mal, así que aceptó la copa que Argos le ofrecía, sin sospechar que el licor estaba adulterado con veneno. ¿Sí? Argos ya se había prevenido tomando el antídoto. Sin embargo, lo que Argos no previó fue que el antídoto distorsionaría su mente y las voces que solía controlar regresaron mucho más fuerte, más claras y más violentas, susurrándole: «¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo!». Argos se llevó las manos a la cabeza, respirando con dificultad. Pimberg lo observó confundido. ¿Qué te sucede? Pero su hermano no respondió y cuando éste intentó acercarse, Argos reaccionó tomando la espada que el príncipe heredero llevaba como parte de su indumentaria ceremonial para la proclamación de ese día. Sin embargo, para Pimberg fue demasiado fácil someter a su hermano y reducirlo contra el suelo, inmovilizándolo mientras el peso de la realidad se asentaba en su mente. Aquello no había sido un arrebato sin importancia, había sido un intento de asesinato. Cuando comprendió las verdaderas intenciones de Argos, Pimberg no dudó. Levantó el pie y lo dejó caer sobre la mano de Argos con una fuerza implacable. El crujido de los huesos rompiéndose resonó en la habitación con una claridad perturbadora. Argos soltó un grito desgarrador, su cuerpo estremeciéndose mientras el dolor lo atravesaba sin piedad. Era su mano diestra, la misma que solía usar para dibujar, la misma que alguna vez había dado forma a pensamientos que nunca se atrevió a decir en voz alta. Y ahora esa mano había quedado reducida a una masa inútil bajo la bota de su propio hermano. Argos se levantó tambaleándose, sosteniendo su mano rota contra el pecho, respirando con dificultad. El dolor físico era insoportable, pero no era el único que lo consumía. Sus ojos, cargados de una mezcla de odio y desesperación, se clavaron en Pimberg mientras su voz temblaba al hablar, gritando que Lynette jamás lo amaría, que aunque Pimberg se convirtiera en emperador, aunque tuviera el mundo entero arrodillado ante él, jamás podría obligarla a sentir algo que no existía. Pimberg lo observó en silencio y entonces comprendió lo verdaderamente patético de la situación. Argos no lo había atacado por el poder ni por el trono, lo había hecho por Lynette. Escuchar cómo pronunciaba su nombre con tanta devoción no le provocó celos, sino una amarga sensación de ironía, porque él sabía algo que Argos desconocía. Sabía la razón por la que Lynette lo odiaba en esta vida y sin apartar la mirada, le dijo la verdad sin suavizarla, sin concederle ningún consuelo. Le dijo que él había sido quien la traicionó. Tú fuiste quien la mató. Argos reaccionó con furia, empujándolo mientras le gritaba que dejara de decir tonterías, pero en su interior algo se había resquebrajado. El recuerdo del fuego regresó a su mente con claridad. Recordó el día en que la había sacado de las llamas, recordó sus ojos, recordó sus palabras y recordó el odio que había en ellas. Y entonces las voces regresaron, susurrando, insistiendo, erosionando lo poco que quedaba de su cordura. Enloquecido por el dolor, la culpa y las voces que no lo dejaban
estaban en paz. Argos se lanzó contra Pinberg una vez más. Esta vez no hubo estrategia ni control, solo golpes torpes y desesperados que reflejaban el colapso de su voluntad. Pinberg respondió con la misma brutalidad y pronto ambos quedaron atrapados en una pelea salvaje desprovista de dignidad. Ya no se comportaban como príncipes, sino como dos hombres reducidos a su estado más primitivo, consumidos por el odio y la traición. En medio del forcejeo, una de sus manos golpeó una lámpara cercana. El cristal cayó al suelo. El aceite comenzó a extenderse sin que ninguno de los dos lo notara. El fuego apareció de forma silenciosa, pero pronto empezó a crecer, alimentado por el caos que los rodeaba. Finalmente, Pinberg logró imponerse y dejó a Argos inmovilizado. Por un instante creyó que todo había terminado, pero entonces sintió algo extraño. Su cuerpo comenzó a volverse pesado, como si la fuerza lo abandonara poco a poco. Su visión se volvió borrosa y el calor de a su alrededor se hizo más evidente. El veneno estaba surtiendo efecto. Intentó llamar a los guardias, pero antes de poder hacerlo, sintió un golpe seco en la cabeza. El mundo se oscureció de inmediato y su cuerpo cayó sin resistencia. Lo último que percibió antes de perder la conciencia fue la risa de Argos, una risa quebrada y perturbada que resonaba en la habitación mientras el fuego continuaba expandiéndose sin control. Lynette observó con horror absoluto cómo el cuerpo completamente inconsciente de Pinberg era arrastrado fuera del despacho ennegrecido. Y entonces, entre el caos y el fuego, Argos emergió. Su silueta se dibujó contra el resplandor incandescente. Sus ojos escarlatas la miraron reflejando su propio pánico. Era la mirada de un hombre que acababa de perder algo irrecuperable, o peor aún, de encontrar una verdad que jamás debió conocer. Y antes de que Lynette pudiera reaccionar, él la sujetó por los hombros con manos temblorosas. Es cierto. Preguntó, con una voz que no le pertenecía del todo. Fui yo quien te asesinó en tu primera vida. Y solo así, dentro de Lynette, algo se desgarró en silencio, porque una parte de ella aún no podía perdonarlo. Así es, susurró. A veces la muerte no es el final. Continuó mientras el reflejo del fuego danzaba en sus pupilas. Argos no respondió, porque no había defensa posible contra una verdad que él mismo no recordaba. Y mientras Argos se hundía en su locura, Cana también lo hacía en su final. El grito de la multitud atravesó la plaza imperial como una cuchilla. No importó que ella suplicara o gritara que era inocente. Nadie la escuchaba. Entonces de pronto alguien gritó: ¡Fuego! El palacio del príncipe heredero está en llamas. El pánico se propagó como una enfermedad. Susurros, gritos, señalamientos y luego la acusación inevitable. ¡Es ella! ¡Es una bruja! ¡No! ¡Quiere destruir el imperio! Cana negó una y otra vez, sacudiendo la cabeza con una desesperación cada vez más salvaje, pero la verdad ya no importaba. En ese momento el emperador se puso de pie y cuando habló, su voz sonó fría mientras sentenciaba a Cana. Cana Broyser es culpable de asesinato, conspiración y herejía contra la corona. El silencio se volvió insoportable. Su sentencia será ¡muerte por quema! La antorcha descendió y pronto el fuego encontró su camino. Cana gritó. Las llamas treparon consumiendo su piel, su voz, su forma, pero nunca su negación, porque incluso mientras el fuego la devoraba, incluso mientras su cuerpo dejaba de existir, los gritos de Cana Broyser siguieron proclamando su falsa inocencia. Después de ver la ejecución de Cana a lo lejos, Argos huyó del palacio solo con lo que tenía puesto. No llevaba nada consigo, ni honor, ni propósito, ni un lugar al cual regresar. Solo el peso de seguir respirando cuando ni siquiera eso deseaba seguir haciendo. Esa noche de invierno el frío golpeó su cuerpo otra vez, pero no fue el frío lo que lo quebró. Fue la certeza de que algo dentro de él había terminado en ese instante. La muerte no solo le había arrebatado la oportunidad, también le había robado la última posibilidad de reparar un pasado que ni siquiera recordaba, y pensó que al igual que Lynette, quizás él también pronto descubriría qué existía al final del sufrimiento, y esta vez no luchó contra el frío, lo dejó instalarse en sus huesos, adormecer su cuerpo y silenciar su mente. Su conciencia comenzó a hundirse lentamente en el olvido y por primera vez desde que huyó, Argos dejó de resistirse. Pensó que ese sería su final, que desaparecería allí sin nombre, sin despedidas, sin que nadie lo recordara, como si su existencia hubiera sido solo un error que el mundo finalmente estaba corrigiendo. Y así fue como Argos se despidió del mundo, solo y en silencio, sin esperar que después de la inconsciencia, unos zapatos desgastados aparecieran justo frente a él.
Habían pasado 6 días desde que Pinberg cayó en coma. El doctor había dicho que gracias a su resistencia a los venenos, él había podido sobrevivir. Su estado ahora era estable, pero también había hablado con la cautela de quien no puede prometer nada. El golpe en la cabeza había provocado una inflamación severa en su cerebro y en casos como ese, el tiempo dejaba de obedecer a cualquier lógica humana. Pinberg podría despertar al día siguiente, dentro de un mes o quizás nunca. Y cuando las palabras del médico se agotaron, solo quedó esa verdad insoportable. No había nada más que hacer que esperar y rezar por un milagro. Lynette permanecía sentada junto a la cama, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto pálidos. No recordaba cuándo había sido la última vez que había dormido bien, o comido, o siquiera respirado sin que el peso de la culpa la aplastara. El hombre que yacía frente a ella estaba inmóvil, como si el alma que alguna vez lo habitó hubiera decidido marcharse sin despedirse, y esa imagen la destruyó, porque no era la primera vez que lo veía así. En su primera vida, Pinberg había muerto y ella había sido quien lo empujó hacia ese destino por su egoísmo, y ahora no había sido diferente. Lo había herido, lo había convertido en un hombre consumido por emociones que terminaron destruyéndolo. Fui egoísta, fui tonta y cruel, susurró con la voz quebrada. Su mano temblorosa se aferró a la de él buscando una respuesta que no llegó. Nunca pensé en lo que sentías, nunca pensé en lo que te estaba haciendo. Su voz se rompió. Y ahora ni siquiera puedo arreglarlo. Ella bajó la cabeza, incapaz de soportar el peso de su propio arrepentimiento. Si despiertas y me das esta oportunidad, dedicaré mi vida entera a expiar mis pecados, soportaré tu odio, tu desprecio, lo aceptaré todo. Murmuró apenas audible, pero por favor despierta. Su voz ya no era más que un ruego roto. Las horas pasaron y Lynette siguió rezando, suplicando, rogando a un Dios al que no había recurrido en años, ofreciendo todo lo que era, todo lo que le quedaba a cambio de una sola cosa: que Pinberg viviera, que volviera, hasta que en algún momento el agotamiento finalmente reclamó su cuerpo y el sueño la venció. La luna llena brillaba en lo alto, suspendida en el cielo invernal, bañando la habitación con su luz fría y silenciosa, y entonces Pinberg abrió los ojos. La conciencia regresó a él como si emergiera desde el fondo de un abismo sin fin. Su cuerpo se sentía pesado y por un momento creyó que había muerto, pero entonces sintió algo cálido. Su mirada descendió lentamente y vio a Lynette dormida a su lado. Su cabello caía desordenado. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por el cansancio y la fragilidad que nunca permitía que el mundo viera. Y en ese momento fue la mujer más hermosa que había visto jamás, pero hermosa no solo por su apariencia, sino por todo lo que había soportado, por todo lo que había sobrevivido. Y él, lejos de entenderla, había sido cruel con ella. Había confundido su amor con posesión. Había querido retenerla, encerrarla, obligarla a permanecer a su lado, incluso si eso significaba que ella viviera dentro del dolor. Había querido su presencia, pero no había sabido amarla correctamente, no como ella merecía. Con cuidado extendió su mano libre y rozó suavemente su hombro llamándola. Ella despertó de inmediato. Sus ojos se abrieron con incredulidad e instintivamente intentó levantarse para llamar al médico, pero él negó suavemente, murmurando que se quedara y conversara como cuando eran amigos. El silencio entre ellos no era incómodo, solo frágil y honesto. Lynette, si no recordaras tu primera vida, ¿crees que habría sido diferente? Preguntó él en un murmuro. Ellos habrían tenido una oportunidad, pero ni él ni ella tenían la respuesta a eso, y cualquier respuesta habría sido una mentira o una herida. Debió ser insoportable. Perder todo tu mundo, no puedo ni imaginarlo. Hubo una pausa. Pero hay algo que quiero decirle a la Lynette de esa vida. Sus dedos se entrelazaron con los de ella. No fue tu culpa. Los ojos de Lynette se llenaron de lágrimas. Ya sufriste suficiente, ya pagaste el precio. Su voz era suave, gentil, libre de resentimiento. No sigas castigándote por alguien que ya no existe, Lynette. Una lágrima cayó por la mejilla de Lynette. Ahora debes buscar tu propia felicidad. Esas palabras rompieron algo dentro de ella porque por primera vez alguien la estaba liberando del gran peso de la culpa. Un peso tan grande que había gobernado cada una de sus decisiones. La culpa que había contenido durante tanto tiempo finalmente la desbordó, rompiendo las frágiles paredes que había construido para sostenerse. Sus hombros temblaron y el llanto emergió sin control, crudo, honesto, como el de alguien que por primera vez en mucho tiempo se permitía dejar de ser fuerte. Pinberg, que tantas veces había observado desde la distancia cómo ella sonreía con otros, cómo su voz adquiría una vida que nunca parecía pertenecerle a él, finalmente recibía algo que siempre había anhelado, pero no fue felicidad, sino el peso de su dolor, y aún así la recibió en silencio, como si incluso esa tristeza fuera un regalo que no merecía rechazar. Y mientras Lynette lloraba y se disculpaba entre sollozos, él cerró
cerró los ojos y la abrazó. Quizás en esta vida tampoco había tenido una oportunidad, pero si existía un Dios, si existía un destino, quizás en otra vida después de esta, entonces esperaba que se le concediera una nueva oportunidad, y en esa vida juró que amaría a Lynette correctamente. La vida puede ser cruel en su manera de cerrar ciclos. Lynette reflexionó en ello mientras veía junto a su madre el ataúd de su padre descender lentamente hacia la tierra. Finalmente el varón había muerto, pero eso no la hizo sentirse triste ni aliviada. Solo sintió una quietud fría. Mientras la primera pala de tierra cayó sobre el ataúd, Lynette formuló un pensamiento que nunca se atrevería a pronunciar en voz alta. Espero que no encuentres la paz. No después de lo que hiciste, no después de haber destruido 2 vidas. No después de haber cometido el mismo error 2 veces. El sonido de la tierra golpeando la madera continuó implacable, como si el mundo insistiera en avanzar indiferente a todo lo que había quedado sin resolver. Pero Lynette ya no necesitaba respuestas. Algunas heridas simplemente no sanaban, solo dejaban de sangrar. Cuando regresó a la mansión familiar, el cielo ya comenzaba a oscurecer, y entonces lo vio. Pisco estaba allí esperándola. Sus miradas se encontraron y por primera vez en lo que parecía una eternidad, ambos sonrieron. Gracias por quedarte hasta el final, dijo Lynette con suavidad, y Pisco negó levemente. Siempre estuvimos rodeados de excusas, de momentos equivocados y de heridas que no sabíamos cómo cerrar. Sus ojos descendieron por un instante como si reuniera el valor que le había faltado durante años. Extendió la mano hacia ella. Pero ahora, sin importar qué, trabajaré duro por estar a tu lado. Su voz no tembló. Así que por favor, toma mi mano. El corazón de Lynette se estremeció y durante un instante quiso hacerlo. Quiso creer que podía elegir algo para sí misma. Quiso aceptar la calidez que él le ofrecía sin condiciones. Quiso decir que sí, pero la vida y la muerte le habían enseñado algo. El amor no debía nacer de la deuda, ni de la culpa, ni de la necesidad de ser salvada. Ella lo miró y comprendió que precisamente porque él era precioso, no podía aceptarlo de esa manera. No cuando una parte de ella aún pertenecía al pasado. No cuando su corazón todavía estaba aprendiendo a existir sin cadenas. No cuando decir sí significaría convertirlo en el refugio de alguien que aún no había terminado de encontrarse a sí misma. Y fue por eso que Lynette dio un pequeño paso atrás y negó suavemente. Lo siento. No hubo explicaciones elaboradas. No hicieron falta porque Pisco lo entendió. Sus ojos no mostraron resentimiento, solo aceptación y una tristeza serena y madura, porque amar a alguien también significaba respetar su libertad. Cuídate, Pisco, susurró Lynette, y él asintió. 2 años después, el viento soplaba con suavidad sobre los campos dorados de un pequeño pueblo rural. No obstante, la tranquilidad del lugar se rompió de repente con un grito atronador. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, muchacho? ¡Así no se ara la tierra! El hombre que recibía los gritos ni siquiera se inmutó. Ay, por el amor de Dios, que no estoy sordo, hombre. Argos, perdón, quiero decir, Luke, como ahora lo llamaban, se pasó una mano por el cabello desordenado. El sol había dejado su marca en él, pecas dispersas cubrían su nariz y sus mejillas, y su piel había adquirido el tono cálido de quien trabajaba bajo el cielo abierto todos los días. Él ya no vestía como un noble, ya no caminaba como uno, pero el cinismo de un noble sin duda seguía allí, solo que ahora estaba en paz. Y refunfuñando, tomó el arado de madera y se marchó con desgano. El hombre que le había gritado resopló con frustración. No entiendo qué vio mi hija en ese chico. ¡Es un holgazán! Su esposa, de pie junto a la puerta, negó con suavidad. ¡Ay, vamos! No seas tan duro con él. El hombre frunció el ceño. Fue gracias a él que conseguimos un médico y ahora puedes caminar. Además, a juzgar por sus modales, no es un chico ordinario, solo es alguien que intenta vivir en paz, dijo su mujer mientras a lo lejos, sentado bajo la sombra de un árbol, Luke sostenía un lápiz entre los dedos y dibujaba. Las líneas fluían con naturalidad, con Kate observándolo a su lado, con los ojos llenos de admiración. ¡Es hermoso!, susurró, y Luke sonrió. Fue una sonrisa real, una que no estaba cargada de burla ni de dolor. Las voces en su cabeza estaban en silencio por fin, y en ese silencio finalmente él fue libre.
Mientras tanto, lejos de allí, en un pequeño pueblo minero de Sergei, Lynette sostenía entre sus manos una carta que había llegado desde Peritos. Después de todo lo que había ocurrido durante mucho tiempo, Lynette creyó que su vida no tenía rumbo. Solo fue cuando llegó a ese pueblo humilde, lejos del ruido de la nobleza y de los fantasmas de su pasado, que algo dentro de ella finalmente comenzó a asentarse. Allí, nadie la conocía como noble, nadie la conocía como pecadora, solo la conocían como maestra. Muchas veces, los padres de sus alumnos le decían que ella había cambiado la vida de sus hijos desde su llegada, que ahora sonreían más, que tenían sueños, que creían en un futuro que antes no podían imaginar, pero lo que ellos no sabían era que habían sido esos niños quienes la habían salvado a ella. Fue gracias a su inocencia intacta, que no conocían el juicio ni el rencor, que Lynette finalmente aprendió a perdonarse. Le enseñaron que aún podía ser alguien digno de existir sin castigarse. Sus ojos dorados descendieron nuevamente hacia la carta y sonrió. Finberg se había convertido en padre. Después de ascender al trono, el tiempo había seguido su curso. Se había comprometido con la hija de un duque de un reino vecino y de esa unión había nacido una niña, una pequeña y hermosa princesa. Y por primera vez en su vida, Finberg había conocido el amor que no exigía, que solo protegía, el amor paternal. Lynette imaginó sus manos sosteniendo a esa pequeña vida con la misma torpeza y cuidado con la que alguna vez había sostenido sus propias emociones y sonrió segura de que él sería un buen padre, amable, paciente, el hombre que siempre había existido dentro de él. Sin embargo, había días en los que su mente vagaba hacia otro recuerdo, hacia un joven de sonrisa relajada y mirada profunda, Pisco. A veces se preguntaba dónde estaría, si estaba bien, si había encontrado la felicidad que merecía. En ese momento, la puerta del aula se abrió de golpe, interrumpiendo sus pensamientos, y sus alumnos entraron apresurados, hablando todos al mismo tiempo. Preocupada, Lynette se levantó de inmediato y lo siguió afuera. Fue entonces cuando lo vio. El pequeño Benjamin estaba de pie frente a ella con las mejillas rojas y las manos apretadas contra su pecho. Lynette se agachó hasta quedar a su altura. El niño tragó saliva y entonces, reuniendo todo su valor, gritó: La maestra se vería hermosa con una corona de granadas y no me olvides, Su rostro se encendió aún más y antes de poder continuar salió corriendo avergonzado. Él ni siquiera había terminado su frase, pero no fue necesario porque Lynette sabía cómo continuaba. Era una frase de su escena favorita del verano de Osole, la escena en la que Regan colocaba una corona de flores sobre la cabeza de Dorothy y ella le sonreía como una novia. Una escena que en otra vida le había enseñado a creer en el amor. No obstante, al regresar al aula, la respiración de Lynette se detuvo. Sobre su escritorio descansaba un pequeño ramo de no me olvides y entonces... Pensé que te verías aún más hermosa si fueran reales. Su corazón se estremeció y al girarse, Lynette lo vio allí. Pisco. Sus ojos violetas la observaban con la misma calidez de siempre, pero ahora también había algo más en ellos. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Los ojos de Lynette se llenaron de lágrimas. ¿No te lo dije? Sea tierra, cielo o mar, siempre encontraré la manera de llegar a ti, Lynette. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Lynette corrió hacia él y se aferró a sus brazos como si ese fuera el lugar al que siempre había pertenecido. Lo supe desde hace mucho tiempo, pero quería que vivieras libre, que olvidaras el pasado. Murmuró él contra su cabello. Que construyeras una vida que fuera solo tuya. Sus dedos temblaron levemente contra su espalda. No quería aparecer y perturbar tu corazón. Él se separó lo suficiente para mirarla. Sus ojos violetas reflejaban todo lo que nunca había dejado de sentir. Pero me di cuenta de que no puedo vivir fingiendo que no existes. Ya no sé cómo vivir sin buscarte. Soy un hombre tonto que cruzaría el mundo entero solo para volver a verte una vez más. Pero no pudo terminar, porque Lynette se elevó sobre la punta de sus pies y lo besó. Yo también te extrañé, Pisco. Susurró contra sus labios y esta vez, cuando volvieron a besarse, ninguno de los dos dudó. Más tarde, ambos caminaron juntos por los campos que rodeaban el pueblo, sus manos entrelazadas, sus pasos tranquilos. Sobre la cabeza de Lynette descansaba una sencilla corona de granadas y no me olvides. Pisco la miró y sonrió. En el pasado, Lynette había creído que el amor era como en las novelas, como Regan y Dorothy, hermoso, perfecto, eterno. Pero la vida y la muerte le habían enseñado algo distinto. El amor no siempre es perfecto, no siempre llega a tiempo, no siempre elige el camino más fácil. Pero cuando el amor es real, encuentra la manera de regresar, porque al final... Eso fue lo que la muerte le enseñó, que perderlo todo también puede enseñarte cómo amar de verdad. Fin.
Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.